Bueno, entonces en este video vamos a hablar del primer método de la familia de métodos TD de n pasos. En el video anterior se habló de la familia de una forma general, pero no se habló de ningún método en particular. Este es el primer método específico y se llama predicción de TD de n pasos. Entonces, al decir predicción, su objetivo significa evaluar una política dada, una política ya existente. No buscamos todavía encontrar una política óptima. Simplemente cierta política es dada y queremos encontrar cuál es la función de valor para esa política, para todo estado S. Como recordatorio, la función de valor nos ayuda a estimar cuál es en promedio el retorno que se espera obtener, y el retorno ya sabemos que es la suma de recompensas luego de aplicar el factor de descuento. Entonces el retorno de n pasos, como recordatorio, simplemente es, en lugar de dar un único paso como ocurría en T de cero, se dan n pasos o n interacciones de experiencia real de la gente con el entorno y se observan n recompensas. Esas recompensas nos van a servir para estimar el retorno luego de combinarlas con el valor estimado hasta el momento del estado al cual se llegó luego de dar los n pasos. Entonces, en este caso, no olvidemos que esta función de valor nos está ayudando a estimar cuál sería la suma de recompensas que se obtendría a partir de cierto estado, y entonces el retorno no es más que la suma de todas las recompensas, pero observamos n recompensas reales y estimamos el resto de recompensas que esperaríamos a partir del estado al que llegamos luego de n pasos usando la función de valor. Y entonces en esta primera parte, en este primer método, lo que buscamos es estimar la función de valor, pero utilizando retornos de n pasos. La actualización se mantiene igual, como ya mencionamos y como veremos en el pseudocódigo, pero hay que tener en cuenta algunas características. Uno es la actualización diferida. ¿A qué se refiere esto? A que para actualizar la función de valor o el estimado de la función de valor para cierto estado, no lo podemos hacer de forma inmediata, sino que siempre se necesitan n pasos futuros, dada la definición y naturaleza del método. O lo podemos ver desde otro punto de vista, que es, para poder actualizar cierto estado, lo vamos a hacer solo cuando ya tenemos n nuevas observaciones dentro de la secuencia de estados, acciones y recompensas. Eso significa que las actualizaciones llegan con un retraso, y ese retraso va a llegar en función del número de pasos n que definimos en nuestra configuración. Es decir, mientras n sea más grande, más retraso se va a tener. Algunas propiedades. Bueno, se puede demostrar teóricamente que la predicción de TD de n pasos converge al valor real. Es decir, nosotros buscamos una estimación, pero esa estimación se va a acercar al valor real. Obviamente se requiere almacenar los n pasos o los últimos n pasos de historia. Hay implementaciones que guardan todo y algunas más óptimas que utilizan menos memoria, que guardan solo los últimos n. Pero al final, matemáticamente son lo mismo, solo que tienen optimizaciones computacionales. Otra propiedad, y tal vez la más importante que no hay que olvidar, es que el rendimiento óptimo a menudo se obtiene con un n intermedio, es decir, no con un n igual a 1, que era t de cero, pero tampoco con un n muy grande, por ejemplo, infinito, que es Monte Carlo. Entonces, un intermedio suele ser el valor óptimo. Algunos detalles adicionales como recordatorio, la idea de esta familia de métodos es servir como un punto intermedio entre Monte Carlo y T de cero. Monte Carlo hacía actualizaciones, es decir, la estimación de la función de valor se hacía hasta que se llegaba al final del episodio y se actualizaba basada en toda la información obtenida en el episodio, mientras que T de cero usaba un único paso, ejecutaba un único paso, esa experiencia
nos daba una única recompensa y se utilizaba esa recompensa y luego el resto de recompensas se estimaba haciendo bootstrapping, es decir, estimando con una estimación. Obviamente esto puede introducir ciertos errores, como ya se ha visto en el pasado, pero entonces los métodos de n pasos lo que buscan es usar n recompensas reales, es decir, historia real, experiencia real, datos reales, y luego hacer siempre la optimización, perdón, la actualización o bootstrapping, pero esperaríamos de forma intuitiva que mientras más experiencia real observamos, más acertados sean nuestros estimados. Entonces, la intuición nos dice eso. A más datos reales, más certera la aproximación, pero luego vamos a ver más adelante una idea teórica que demuestra formalmente esta intuición. Entonces, esas son las ideas principales del método o el primer método que estamos analizando o que vamos a estudiar. Y vamos a ver un ejemplo ilustrado de cómo se vería en acción este método. Entonces lo voy a repetir solo que más despacio para que podamos ir viéndolo con mayor detalle. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que tenemos es una secuencia de estados. En cada acción, perdón, en cada estado el agente realiza una acción, observa una recompensa y llega al siguiente estado. Nuevamente realiza una acción, observa una recompensa y llega al siguiente estado y así sucesivamente, en este caso con n igual a 4, es decir, n eh, igual a 4 nos dice que son 4 pasos los que se van a ejecutar. Entonces hay 4 recompensas reales que la gente observa. Por lo tanto, para estimar el retorno, vamos a tener esas 4 recompensas reales, siempre aplicando el factor de descuento correspondiente, pero luego se va a estimar el resto de recompensas futuras que se obtendrían o que esperamos obtener, las estimamos con el valor del estado al que se llegó. Entonces se lo sumamos a las recompensas que ya teníamos, siempre aplicando el factor de descuento. Esa es la idea ilustrada de una trayectoria y actualización de n pasos. En el libro se menciona una gráfica similar a esto. No es exactamente igual, pero es la misma idea. Y en esta gráfica lo que se tiene es en el eje Y una medida de error. Específicamente es la raíz cuadrada del error, pero pensemos que simplemente es error. Mientras más bajo, mejor. Y en el eje X se tiene tamaño de pasos, es decir, tamaño de pasos de actualización o el learning rate. Y la gráfica se interpreta de la siguiente forma. Se tienen distintas curvas, cada una con un n diferente. Distintos valores de n producen distintos errores. Entonces lo que se quiere observar acá es que empezando con n igual a 1, se tiene cierta curva de error, luego n igual a 2, luego n igual a 4 y así sucesivamente se va incrementando el valor de n y nos damos cuenta que los valores de error cambian. Pensemos que este que está acá es Monte Carlo, es decir, no es exactamente Monte Carlo, pero es un n bastante grande, entonces asumamos que este es Monte Carlo y que este de acá esté de 0. Entonces, ¿qué podemos observar? Que ninguno de los dos produce el error más bajo posible. Y el error más bajo posible se obtiene más o menos por acá, donde se tiene n igual a 4, es decir, 4 pasos, y el tamaño de paso o el learning rate para las actualizaciones de no sé exactamente cuánto, pero digamos aproximadamente 0.32, solo como ejemplo. Pero el punto clave que se busca ejemplificar acá es esto, que el valor óptimo no viene dado con ninguno de los dos tipos de métodos que ya conocíamos, sino con un intermedio, y eso es lo que estamos estudiando y analizando en esta unidad. Ahora viene un concepto teórico que respalda la intuición que mencionamos, es decir, hace unos minutos mencionamos de que es intuitivo pensar que mientras más interacciones reales nuestro agente tiene con el entorno, mientras más experiencia tiene, mientras más datos recolecta,
pues más acertados van a ser los estimados o las aproximaciones. Entonces, esa intuición está respaldada teóricamente por esta propiedad, que es la propiedad de reducción del error. Y la idea de la propiedad nos dice que, bueno, no lo voy a demostrar formalmente, sino voy a hacer una ilustración. Y lo que nos está diciendo es algo más o menos como lo siguiente. Pensemos en n igual a uno, es decir, el caso de básico que ya se había estudiado previamente de t de igual a cero. Entonces, con n igual a uno tenemos un t de cero. ¿Y cómo funcionaba t de cero? Bueno, el retorno era igual a la recompensa inmediata que se observó más el valor descontado del estado al que se llegó luego de realizar una interacción con el entorno, solo una. Entonces, ¿qué podíamos observar acá? Que bueno, usábamos una recompensa real, es decir, esta es interacción real, datos reales, datos certeros, y luego el resto de recompensas las estimábamos o las aproximábamos con la función de valor aplicada al siguiente estado, pero debido al factor de descuento nos damos cuenta de que tiene un peso menor. Ya sabemos que el factor de descuento nos ayuda a darle un peso menor a recompensas futuras. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Que el valor estimado, el cual sabemos que puede introducir errores, tenía un peso menor comparada a la recompensa real. Pero de todos modos, se introduce cierto error. ¿Qué pasa si usamos n igual a 2? Entonces, cuando hacemos esto, lo que ocurre es que al estimar el retorno, usamos dos recompensas reales, es decir, dos datos exactos. El primero no tiene descuento, es decir, se usa su valor en estado natural. El segundo ya tiene un descuento, obviamente basado en el factor de descuento que se utilice como configuración. Pero lo que más me interesa acá es de momento que, aunque vamos a seguir haciendo una aproximación, porque vamos a estimar el resto de recompensas con el valor del estado al que se llegó luego de dos pasos, lo que nos vamos a dar cuenta acá es que el peso que ese estimado va a tener es mucho menor. Antes era 0,9, ahora es 0,81. Entonces, conforme incrementamos el valor de n, estamos observando más datos reales, los cuales no pueden producir error porque son datos reales de la interacción con el entorno, son datos exactos, pero adicional a estar introduciendo más datos reales, más datos confiables y certeros y exactos, la otra consecuencia más importante es que la otra variable, que es la variable que nos puede introducir error, cada vez tiene un peso menor. Entonces, esa es la propiedad de reducción del error, que a mayor n, menor peso va a tener la variable que introduce error. Eso significa que podríamos decir que a mayor n, menor error de aproximación. Veamos el pseudocódigo de cómo funciona este método. Si ya estamos familiarizados con t de cero, con predicción de t de cero, este va a resultar bastante intuitivo porque simplemente es expandir la idea a n pasos. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Bueno, estamos en predicción, lo cual significa que no estamos optimizando todavía la política, solo estimando su valor. Entonces, como entrada necesitamos una política. Necesitamos el tamaño de paso o el learning rate. Necesitamos el factor de descuento. Estos dos ya los habíamos utilizado antes, o bueno, estos tres ya se habían utilizado antes, pero lo nuevo es el horizonte o el número de pasos o el n. Entonces, lo primero que se hace es inicializar el valor estimado para todos los estados, que ya sabemos que es un número real, esa estimación, y puede ser inicializado arbitrariamente. Muchas veces se inicializa con cero, pero
recordemos que esa inicialización se hace para todos los estados, excepto los estados terminales o los estados de fin de episodio. Esos sí se tienen que inicializar obligatoriamente con cero. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque recordemos que la función de valor para cierto estado nos dice cuál es la suma de recompensas futuras que esperamos obtener en ese estado. Pero si es un estado final en el cual ya no se puede interactuar, obviamente ya no se va a percibir ninguna recompensa, por lo tanto, la suma de recompensas va a ser igual a cero para estados terminales. Esa es la fase de inicialización y ahora empezamos a iterar por muchos episodios. Entonces, recordemos que cada episodio se define como una interacción de principio a fin con el entorno. Entonces, vamos a tener que cada episodio es independiente de los demás y se inicializa de la siguiente forma. Primero que nada, el agente tiene que estar en un estado inicial S sub cero. Ese estado no puede ser un estado terminal, obviamente. Entonces, se inicializa en un estado S sub cero y se define esta variable, que esta variable T mayúscula la vamos a utilizar para almacenar cuál es el número de paso que representa al estado final o al fin de episodio. Obviamente cuando la interacción con el entorno inicia no se sabe, entonces lo asignamos a infinito para decir que simplemente lo desconocemos. Van a haber infinitas interacciones hasta que lo encontremos. Entonces eso es el significado de esa variable, que se va a actualizar en unos instantes. Pero luego entonces se empieza a iterar. Estas son iteraciones de interacción con el entorno o de pasos que la gente interactúa con el entorno. Y entonces en el paso cero se está en cierto estado y lo primero que se va a validar es si el paso actual no está asociado a un fin de episodio. Es decir, si todavía se tiene que interactuar con el entorno. Entonces, si eso se cumple, lo que se va a hacer es realizar una acción. El agente va a realizar una acción. ¿Pero qué acción va a realizar? Bueno, eso está dado por la política que se está evaluando. Entonces, se tiene el estado S sub cero, se realiza o el agente realiza una acción A sub cero. ¿Y qué va a ocurrir? Esa acción va a tener sus consecuencias que son la recompensa y el siguiente estado. Entonces, se tiene algo como esto. Se tiene que guardar esa información que se ha ido percibiendo, es decir, la recompensa observada y el siguiente estado. Y se valida si el siguiente estado es el estado de fin de episodio, entonces ya podemos actualizar esta variable que inicialmente desconocíamos porque no sabíamos cuándo terminaba el episodio, pero si encontramos que el estado es terminal, entonces actualizamos esa variable y ya le decimos que el fin de episodio ya se encontró. Esa es la parte de interactuar, en la cual el agente recibe experiencia y recibe información a partir de esa experiencia y luego esa información nos va a servir para actualizar nuestra estimación de la función de valor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero se determina cuál es el estado o el valor del estado a actualizar. Específicamente su posición o su número, denotado con esta variable tau. Pero como estamos usando métodos de n pasos, eso significa que se actualizan pasos, perdón, se actualizan estados n pasos hacia el pasado. Es decir, en cierto momento yo puedo actualizar solo el estado que ocurrió n pasos atrás. Entonces, hacemos ese cálculo acá. El tiempo actual menos los n pasos más 1, simplemente por el corrimiento de índices. Y luego validamos. Obviamente para los primeros pasos no se puede realizar ninguna actualización. Es decir, por ejemplo, si estamos utilizando n igual a 3, cuando se tiene t igual a 0, aún no se puede actualizar porque no se han observado 3 experiencias. Igual para t igual a 1. Entonces, esta validación que está acá simplemente valida, valga la redundancia,
que se actualice solo aquellos estados para los cuales ya tenemos n pasos de experiencia. Si ya los tenemos, simplemente calculamos el retorno utilizando la expresión que está acá, que no es más que una extensión de la expresión que ya conocíamos y, bueno, una variación, mejor dicho, de la expresión que ya conocíamos. Y lo único que nos está diciendo es que el retorno se va a actualizar como la suma de las n recompensas inmediatas más el valor del estado al que se llegó luego de esos n pasos, siempre y cuando recordemos aplicar el factor de descuento correspondiente. Pero es la misma idea. Recordemos que esto es un estimado de las recompensas que esperamos obtener a partir de cierto estado. Entonces tenemos tres, bueno, tres no, perdón, n. Tenemos n recompensas reales y luego aproximamos el resto de recompensas con la función de valor. El último paso entonces sería actualizar nuestros estimados, es decir, ya sabemos que el estado que se va a actualizar es el estado que ocurrió en el momento tau, entonces decimos que vamos a actualizar utilizando la expresión común y corriente, es la misma que ya se había utilizado en otros métodos, obviamente cambió la forma de calcular el tau, pero es la misma forma, es decir, tenemos un t de error multiplicado por un tamaño de paso y eso lo sumamos al estimado actual para obtener el nuevo estimado. La misma expresión de antes. Y esto es el pseudocódigo de cómo funciona este método. Entonces ahora veamos, antes de ver el código en Python, veamos un ejemplo de cómo funcionaría este método en un caso de uso específico. Se tiene entonces un sistema donde hay 5 estados no terminales y 2 estados terminales. Es decir, un total de 7 estados, pero 5 no terminales y 2 terminales. Y se van a ejecutar 2 episodios únicamente porque es un ejemplo. Y la política que se quiere evaluar es el agente siempre va hacia la derecha. Recordemos que no estamos buscando la política óptima, solo estamos evaluando una política dada. Entonces, la política es siempre ir hacia la derecha. Se tienen ciertos parámetros específicos como lo son n igual a 2, es decir, 2 pasos a la vez. El tamaño de paso para las actualizaciones o learning rate es de 0.5. El factor de descuento es igual a 1 para hacerlo más sencillo. Y no olvidemos que lo que se busca es estimar la función de valor para cada uno de los posibles estados. Que estos dos, por ser estados terminales, ya sabemos que su valor es igual a 0, entonces ni siquiera se muestra, ya que está definido de forma anticipada. Pero bueno, se inicia entonces con todas las estimaciones de todos los estados igual a 0. Recordemos que esto es simplemente una estimación inicial que se va a ir actualizando y entonces se va a dar el primer paso. Bueno, el agente tiene que estar en un estado inicial. Está en el estado C. Y dijimos que la política que estamos evaluando es siempre ir a la derecha. Entonces, en el estado C, el agente toma una de sus dos posibles acciones, es decir, ir a la derecha. Al tomar esa acción, ocurre que el agente observa una recompensa y cambia de estado. Aquí todavía no se puede realizar la actualización porque todavía no tenemos 2 pasos de experiencia, tenemos solo uno, pero se cambió de estado. Entonces ahora demos un nuevo paso. ¿Qué pasó acá? Ahora ya tenemos 2 pasos de experiencia y se había definido n igual a 2. Eso significa que ya se puede actualizar el estimado del estado C. ¿Y cómo se va a actualizar? Bueno, se van a sumar las recompensas obtenidas y luego se va a sumar el valor estimado del estado al que se llegó. Pero en este caso son ceros. Entonces, el retorno obtenido fue cero. Y por lo tanto, cuando intentemos actualizar el valor del estado C,
este se va a quedar sin cambio alguno porque obtuvimos cero. Pero el proceso no termina acá. Se va a dar un paso más. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó acá? El sistema entonces ahora lo que hizo fue que este estado se actualizó. ¿Pero por qué? Bueno, porque llegamos a un estado final, pero más importante que haber llegado a un estado final, lo que ocurrió fue que se observó una recompensa de uno. Entonces, antes habíamos actualizado el estado C, ahora podemos actualizar el estado D, ya que ya ocurrieron dos pasos. ¿Cómo se actualiza? Bueno, la suma de recompensas, 0 más 1 nos da un valor de uno, más el valor del estado al que se llegó, pero este como era un estado terminal, su estimado era igual a cero. Entonces se puede decir que no se hizo bootstrap ya que se llegó a un estado final o un estado terminal. Pero entonces el, la recompensa que se obtuvo acá sí se va a utilizar para actualizar D. ¿Y cómo se actualiza? Bueno, sumamos las recompensas obtenidas y nos da un valor de uno. Entonces se aplica la expresión de actualización. Uno menos el estimado anterior que era cero nos da uno, pero lo multiplicamos por el tamaño de paso 0.5 y eso nos da un nuevo estimado para D de 0.5. Entonces este estado se actualizó y ya podemos ver que la función de valor entonces cambió específicamente para D en este caso. Se da un paso más. Entonces ahora estamos en E. ¿Qué pasó con E? Bueno, E está inmediato a un estado terminal. Por lo tanto, no hay forma de realizar dos pasos. Entonces, se actualiza con la información que se posee. No se necesitan dos pasos acá porque simplemente no se pueden dar. Entonces, para el estado E, la actualización es ligeramente diferente y utiliza simplemente la recompensa que se observó, que fue igual a uno. Y la misma historia. El nuevo estimado es uno, restamos el estimado anterior, eso nos da un valor de uno, pero al multiplicarlo por el tamaño de paso que era 0.5, el nuevo estimado de E es igual a 0.5. Entonces se actualizaron esos dos estados y se llegó al fin del primer episodio, ya que se llegó a un estado terminal, es decir, este que se tiene acá. Entonces se llegó al fin del episodio y se actualizaron dos estados. Pero recordemos que el proceso se ejecuta múltiples veces o múltiples episodios. Entonces vamos a iniciar un nuevo episodio. Recordemos que el primer paso del algoritmo en cada episodio es iniciar en un nuevo estado y en el segundo episodio el agente inicia en el estado B. Entonces, como ya sabemos que la política que se está evaluando es simplemente ir hacia la derecha, el siguiente paso que va a ocurrir es que estando en el estado B, el agente va a tomar como acción ir a la derecha. ¿Y qué pasó? El agente fue a la derecha, obtuvo una recompensa de cero por tomar esa acción, pero llegó a un nuevo estado, al estado C. Pero ojo, aquí solo ha dado un paso, entonces como estamos usando n igual a 2, no cambia nada. Ahora damos otro paso. ¿Y qué pasó? El agente observó una nueva recompensa de cero, pero más importante, llegó al siguiente estado. Entonces ahora aquí sí se puede ver un poquito más claro el proceso de n igual a dos pasos. ¿Por qué razón? Bueno, porque vamos a generar la nueva estimación de este estado, del estado B, como la suma de recompensas que se obtuvo, que en este caso son cero, se sumaron los ceros,
Pero más importante es, vamos a estimar el número o el total de recompensas futuras a obtener usando el valor del estado al que se llegó y se llegó al estado D. Entonces, como se llegó al estado D, la suma que obtenemos es 0 más el valor del estado D, que es 0,5. Entonces el retorno fue 0,5. Si lo metemos en la expresión de actualización para actualizar el valor de B, lo que nos queda es 0,5 menos el estimado anterior que era 0, pero a eso multiplicado por el tamaño de paso de actualizaciones nos da 0,25. Por lo tanto, ahora la nueva estimación de B es 0,25. Solo resumiendo o reiterando lo que acabo de mencionar, se actualizó el valor de B sumando estas dos recompensas, porque son dos pasos, y luego sumando el valor del estado al que se llegó. Ese es el retorno estimado y luego ese retorno se utilizó con la expresión de actualización común para encontrar un nuevo estimado solo para el estado B. Pero bueno, entonces ahora el algoritmo da un paso más. ¿Y qué pasó? El agente dio un paso hacia la derecha o tomó su acción de ir hacia la derecha. Se observó una recompensa de 0, pero se llegó al estado E. Pero más importante es que como estamos de actualizaciones de dos pasos, al llegar a E ya puedo actualizar dos estados hacia atrás. Entonces ahora puedo actualizar el estado C. ¿Y cómo se actualiza el estado C? Bueno, sumamos las recompensas observadas, que en este caso fueron dos ceros, pero el resto de recompensas que podemos obtener las estimamos usando el valor del estado al que se llegó, que en este caso el valor estimado era 0,5. Entonces me dice que el retorno observado a partir de C es de 0,5. Se mete eso en la expresión de actualización para estimar el nuevo valor del estado C y eso me da un 0,25. Entonces ahí tenemos el nuevo estimado del estado C. Se da un paso más y se llega al fin de episodio. Entonces se observó un estado terminal como resultado, pero más importante, al llegar a ese estado también se observó una recompensa de +1. Pero si nos vamos dos pasos hacia atrás del estado terminal, llegamos al estado D. Entonces podemos utilizar la información obtenida para actualizar el estado D. ¿Y cómo se hace? Bueno, se suman las recompensas observadas más el valor del estado al que se llegó, pero por ser un estado terminal es 0. Es decir, no se hace bootstrap. Y entonces nos queda que el retorno estimado es igual a 1. Ese 1 lo utilizamos, pero recordemos que ya teníamos una estimación de D, o para el estado D ya teníamos una estimación de 0,5. Entonces, esa estimación se va a actualizar con la información recientemente recibida para llegar a 0,75. Entonces se actualizó la estimación de D. De forma similar, se actualiza el estado E, que como este es un estado que está cerca de un estado terminal, no necesitamos dos pasos para actualizarlo, pero se actualizó con la recompensa de uno que se había observado y su estimado anterior de 0,5 se actualizó un poquito gracias a ese retorno observado de uno y ahora es 0,75. Entonces ahora se terminó el episodio 2 y luego de dos episodios, esta es la nueva función de valor estimada, que como nos podemos dar cuenta, no es todavía el valor exacto. Es decir, en la línea punteada se podía ver el valor exacto, ya lo conocíamos de antemano, pero recordemos que solo hicimos dos episodios. En realidad esto se ejecutaría por varios episodios y los estimados se irían actualizando poco a poco, haciéndose cada vez más certeros.
Entonces con eso terminamos este video y en el siguiente video vamos a ver código en Python para este método.